Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema de ética y moral. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. María Lucía, muy buen día. Buenos días. Bueno, hoy traigo una propuesta muy sencilla, pero me parece importante tener la vivencia de este tema de la metamorfosis en la forma. Entonces, nos comparte, por favor, Oscar, la propuesta que traigo para hoy. Entonces, vamos a tener dos colores y vamos a observar primero qué pasa con esta forma inicial, los colores que allí hay, que realmente son, sí, es una forma en dos líneas. Vamos a observar solamente qué pasa en esa forma y cómo se transforma. Entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, intentar primero desde el movimiento con los dos colores. Yo lo voy a hacer aquí en mi tablero. Eh, Yo lo hice en 3 hojas pequeñas, dependiendo del tamaño, ustedes lo pueden hacer si tienen hojas grandes, en 2 hojas grandes. Y bueno, aquí, como ven, hice varios trazos. Primero lo hice con color muy suave y luego pasé con crayola, por eso se ven muchos trazos y la idea es eh, hacerlo así de manera procesual. Es una forma muy sencilla, una inversión, pero vamos a hacer ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Yo voy a empezar, voy a organizar mi espacio de acuerdo a cómo tengamos, digamos, la hoja. Yo, por ejemplo, en mi pizarra que la tengo vertical, voy a intentar hacer 3 pasos de la forma de esta manera y luego los últimos 3. Entonces, empiezo primero solo con el movimiento de mi dedo. 2 colores, uno exterior y otro. Y luego cuando ya lo he hecho, simplemente lo hago con el color o con la crayola, lo que tengamos a mano. Y es bueno que pasemos varias veces por cada uno de esos trazos. Voy a hacerlo con otro color ahora. La parte del interior ya lo hice con mi dedo. Y utilicé tiza roja en la parte exterior y el color azul en la forma interior. Vamos a hacerlo también muy despacio. Y lo importante es como tener el movimiento, no tiene que ser exactamente igual a la forma que yo puse allí, pero sí que haya un proceso de cambio paulatino entre una y otra forma. Muy grande para hacer las otras. Y vamos a ir, yo voy a ir haciendo mis formas porque son como formas tan sencillas, ¿sí? La idea es que vamos trabajando, el que quiera ir mirando cómo voy haciéndolo yo. Voy a hacer entonces, entiendo qué pasa entre una y otra.
Entre la primera y la segunda hay un pequeño cambio. Un movimiento que surge. Hago primero solo con el movimiento. Sentir cuál es ese movimiento. Y está muy bien que dejemos esa forma allí para irnos guiando. Pronto podemos colocarla, pueden colocar la pantalla mía al lado. Se me perdió mi pantalla, Oscar. No me encuentro. Así, María Lucía. Me perdí. Mira, yo ya voy para... Lentamente voy observando el tercer paso. ¿Qué pasaría con esa forma? Oscar, ¿ustedes me ven a mí? No encuentro mi pantalla. Sí, sí, sí te veo. Bueno, algo hice aquí con mi computador, pero no importa. Sí te vemos. Bueno, entonces vamos mirando también que hay dos trazos, el color de cada trazo que coincida con esos pequeños movimientos que se suceden entre una y otra forma. Y algo pasa en el cuarto paso.
Me fui para un lado, un poquito. Que realmente también lo podemos hacer solo en 5 pasos, ya ocurre la inversión. Puede ser hasta el 5.º paso, ya creo que se logra esa inversión completa. Yo lo voy a explicar así en 5. Sirve mucho hacerlo primero con el movimiento. O solo con el movimiento, intentando que el primero y el último sean movimientos opuestos. ¿Cómo vamos? Bueno, me gusta. Voy a mirar un poquito más lejos, Bárbara. Eso, lindo, Mónica, Bárbara. Súper. Nancy, muy bien. Sí, Nancy también en 5 pasos ya se hizo toda la inversión. Andrea, súper lindo. Bueno, y quien no logre hacerlo ahora, lo puede solamente observar y hacer el ejercicio después. Oscar, muy bien, le salió en una sola hoja, wow. Definitivamente la arquitectura da muy buen manejo del espacio, ¿no, Oscar? Bueno, es un ejercicio muy sencillo. Pero este es todo un ejercicio, María Lucía. Sí, sí, sí. Entonces, pensaba buscando como el ejercicio para hoy y el tema también, cómo poder percibir también desde la forma los procesos de transformación. Y son pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasos. Uno a veces quiere los cambios de un día para otro, de un minuto para otro, pero cuando observamos en la naturaleza los procesos de metamorfosis se dan en pequeños pasos y este es un buen ejercicio. Entonces, vamos a intentar hacer unos 2, 3 ejercicios de metamorfosis en estas clases. Bueno,
Esto es todo un ejercicio. Yo pensé que era un calentamiento, pero no. No, Muy es bien. realmente un ejercicio. Sí, muy lindo. Quería empezar por algo muy sencillo y bueno, vamos procesualmente para otras metamorfosis diferentes. Muy lindo. Yo no había advertido la inversión del color también hasta que llegué a ese quinto paso, ¿no? Sí, Pero pareciera como que es todo igual, pero no. sí. Gracias, Mónica. Se trata realmente con la forma de percibir cuáles, cuáles son esos pequeños cambios y cómo al final se logra como la inversión completa. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por lo que nos obsequias. Fantástica esta metamorfosis. Sí, bueno, entonces los dejo con Mario, gracias. que es un tema muy importante en esta época. Gracias, María Gracias. Lucía. Chao. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? Ni la omnipotencia ni la omnisciencia son la más abarcante característica de la divinidad, sino el amor, aquella propiedad en la que no es posible ninguna gradación. Dios es pleno amor, es puro amor, ha nacido, por así decirlo, de la sustancia del amor. Dios es amor puro y transparente, no suprema sabiduría ni supremo poder. Dios ha conservado el amor, pero ha compartido la sabiduría y el poder con Lucifer y Arima. La sabiduría la ha compartido con Lucifer y el poder con Arima, para que el hombre sea libre, para que el hombre pueda madurar bajo el influjo de la sabiduría. Pero si buscamos descubrir el fundamento de todo lo creado, nos encontraremos con el amor, el fundamento de todo lo viviente. El impulso que en la evolución conduce siempre al hombre a ser cada vez más sabio y poderoso es de otro tipo. Fragmento del libro El amor y su significado en el mundo. Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, ¿quién quiere hacer la retrospectiva hoy? Bárbara se hizo la loca, que no tiene audio. ¿Cómo así? Le toca a otras personas, dice Bárbara. Bueno, muy bien. Bueno, tratemos de recordar los temas. Traigamos como a que emerja de nuestro inconsciente un poco lo que trabajamos hace 8 días. En libertad, podemos ir diciendo y no en orden, ¿no? Podemos así decirlo. Y, Qué recuerdo, qué me quedó vibrando? exacto, a mí me quedó resonando eh, que lo nuevo se crea a partir de mí mismo. Si lo nuevo lo creamos a partir de nosotros mismos, no basados en el pasado, ni de alguna manera en lo moral, que son las reglas establecidas, porque de alguna manera ahí no hay libertad. Y traigo precisamente acerca de eso un escrito de Hannah Arendt, y lo voy a, si me permiten, lo leo. Claro. Y dice, lo nuevo siempre se da en oposición a las abrumadoras desigualdades de las leyes estadísticas y de su probabilidad, que para todos los fines prácticos y cotidianos son certeza. Por lo tanto, lo nuevo siempre aparece en forma de milagro. El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperar de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable.
Y una vez más esto es posible debido solo a que cada hombre es único, de tal manera que con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo. Vale, eso la batuta, Mónica. Bueno, habíamos hablado que lo moral son construcciones, la ética implica el trabajo sobre uno. Y bueno, que es algo que va desde lo imperfecto hacia lo perfecto, ¿no? Que es el hombre el que tiene la posibilidad de autorregularse, porque bueno, las normas son externas, ¿no? Bueno, esto del trabajo que hicimos también con María Lucía, ¿no? Es muy gráfico, ¿no? Como que el trabajo viene de adentro y lo interno pasa a lo externo y modifica el mundo también de algún modo. También vimos que lo que el niño aprende es lo que el maestro es, no es lo que le enseña como conocimiento lo importante, sino que el niño capta lo que el maestro ha trabajado en sí mismo. Y para esto se requiere utilizar la imaginación ética para crear nuevas formas de vida para el ser humano. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema tan vasto y complejo. Hay una relación muy importante hoy en día que tenemos que hacer en contraposición a la idea de que el hombre, el ser humano, es un animal. Cada vez está extendida esta idea. Uno encuentra estas aseveraciones frecuentemente y no necesariamente en personas mayores. Hoy en día encontramos en muchas personas jóvenes, estamos hablando de 18 años, que enuncian de que el ser humano es un animal o el animal humano, como le está diciendo hoy en día. La pregunta es, ¿realmente somos animales humanos? ¿Tendríamos, más bien podemos hacer la pregunta, ¿tendríamos que ser animales humanos? Porque es posible que podamos llegar a ser animales humanos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un animal humano? Podría uno preguntarse a estas personas que enuncian esto. ¿Cuál sería la diferencia entre un animal humano y un humano? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Dónde está el toque de diferencia entre lo que cualifica, ¿sí? Eh, que puede ser muy sutil esa diferenciación entre uno y otro. Y claro, tenemos que entrar en una reflexión profunda con base en principios de realidad, como yo lo menciono siempre. La teoría de la evolución, que es sobre la cual está estructurado todo nuestro pensamiento moderno, le llamamos el darwinismo. Y este darwinismo, que es el que tomamos sobre todo en el mundo occidental, olvidando a tantos otros teóricos de la teoría de la evolución como Haeckel eh, y muchos otros, ¿no? Para solamente mencionar uno importante, el mismo Goethe, Teilhard de Chardin, Kropotkin, muchos otros que realmente han sido investigadores de la teoría evolucionista. Pero nosotros tenemos hoy en día lo que llamamos darwinismo. ¿Qué es el darwinismo? Es la tendencia teórica como un gran paradigma de nuestra cultura que toma las investigaciones que hizo Darwin sobre la evolución. Decir darwinismo no podemos asociarlo a Darwin, a la persona de Darwin necesariamente. Darwinismo es estas investigaciones que hizo Darwin y que hoy en día se consolidan como la teoría de la evolución.
no necesariamente van a dar cuenta de Darwin. En la teoría de la evolución, Darwin descubrió 3 principios, de los cuales el darwinismo solo habla de 2. 2 de los 3 principios. Y uno de esos principios es el que habla justamente de que la evolución está regida por una lucha de sobrevivencia de las especies. Ese es uno de los principios que se esboza y que, visto objetivamente hoy en día, podemos decir sí, ese principio se cumple en la naturaleza. Y el otro principio son las mutaciones. De un momento a otro hay un salto evolutivo dentro de esa línea continua, como también a veces se quiere mostrar que la evolución es una línea continua, hay un salto, hay algo que rompe con esa continuidad. Y va a haber una diferenciación significativa entre esa línea evolutiva y la otra. Y podemos decir, sí, claro, eso también es visible, eso podemos observarlo. Ahora, esos 2 principios llevados a todo lo que es la estructuración de la cultura actual, pues nos ha creado la política, la economía, la moral, todo está establecido sobre esos 2 principios. Las mutaciones son los procesos donde hay cambios forzados generados por algo que rompe esa línea continua en la evolución social, humana. Y la lucha por la sobrevivencia se convierte en la lucha de clases, la lucha del más fuerte, la lucha del más vivo. Y sobre esos 2 principios está estructurado economía, política, sociología, todo lo que uno quiera. ¿Sí? Y eso lo vemos tanto en el capitalismo como sistema político económico, como el comunismo. Son los 2 grandes sistemas políticos económicos del mundo actual todavía. Y ambas principios, digamos, políticos y económicos están soportados ambos sobre la misma teoría evolucionista que toma estos 2 principios. Capitalismo y comunismo se basan en lo mismo. ¿Sí? Si lo miramos que la lucha de las especies, pues bueno, el más vivo sobrevive, hay que salir adelante, hay que pasar por encima de los otros. Y desde el otro punto de vista, pues se tiene la lucha de clases. ¿Sí? Entonces uno lo comienza a mirar y ve con una cierta matiz, ve la misma estructura. Y sobre eso vamos a mirar dentro de 8 días cómo se va a estructurar el carácter de los seres humanos, porque no podemos hablar de ética y moral sin hablar de estructura del carácter. Los psicólogos forenses y los que tienen que ver mucho con el aspecto eh, de justicia, la parte que es jurídica, penal, en el fondo, pues sí, tiene que aplicarse la norma moral o de justicia, pero más allá de eso, dentro de lo forense está qué motivó a que la persona hiciera esto o no lo hiciera. Es un tema que en última instancia eh, compromete al ser humano y eso tiene que ver con el carácter, por eso lo miramos un tanto dentro de 8 días. Lo que no se habla en la teoría darwinista es del tercer principio que también jalona la evolución, que es el apoyo mutuo. Peter Kropotkin, un príncipe ruso, catedrático de la Universidad de San Petersburgo, por debajo de la escala a nivel, digamos, de estructura jerárquica social, su familia estaba por debajo de los zares. Una persona con mucho poder, digamos, de dinastía y un hombre muy formado, eh, que además de ser un catedrático y ser un príncipe, era un bolchevique. Él salía de la Universidad de San Petersburgo, se cambiaba su traje de príncipe y se colocaba el de bolchevique y se iba a las tabernas a armar la revolución, porque él estaba sentidamente en contra de la utilización desmedida y abusiva que hacía la clase poderosa sobre los campesinos. Pero además de eso, que no vamos a hablar de ahora de la historia bolchevique de Peter Kropotkin,
sino que él se da la tarea como científico de decirse, bueno, este señor Darwin realmente tuvo razón, esa teoría que él descubre de la evolución es real, y él decide irse a Siberia y hacer lo que Darwin hizo en las Islas Galápagos, hacer una observación minuciosa de eso de la evolución. Y Kropotkin descubre que los tres principios existen, o sea, que hay mutaciones, que hay lucha de las especies y que hay apoyo mutuo. Pero lo que él resalta en su investigación es que de los tres principios o leyes de la evolución, el que realmente jalona la evolución es el apoyo mutuo, inter e intraespecies. O sea, entre miembros de una misma especie, si no hay, o sea, dependiendo del apoyo mutuo, esos miembros de la misma especie evolucionan, o entre miembros de diferentes especies. Debe haber también apoyo mutuo para que realmente pueda haber un proceso de evolución. ¿Ustedes se imaginan si las ideas de Kropotkin hubiesen calado en su época bolchevique? Tendríamos un sistema político y económico totalmente diferente. Pero por supuesto que no convenía, entonces perseguido, apresado y bueno, todo lo que ustedes ya saben cuando alguien quiere traer ideas geniales al mundo. Él creó realmente una teoría política y económica, social, política y económica planteada desde el apoyo mutuo. Pero obviamente esas ideas no calaron, inclusive si uno habla de Kropotkin, ni idea de quién es este señor. No lo conocemos en la historia, casi que anulado, ¿sí? Y dentro de, digamos, de un momento tan importante como fue la creación de este movimiento bolchevique que buscaba justamente la justicia, un equilibrio. Eso lo retomamos después, porque realmente es importante mirar que cómo podemos construir nuevos sistemas sociales, económicos, políticos, si uno no se basa meramente en estos dos principios de la evolución, mutaciones y selección natural, sino que tenemos el apoyo mutuo como principio fundamental que jalona la evolución. Y ahí entra un tema importante hoy en día que si queremos cambiar la moral y la ética en el mundo, tenemos que comenzar a cambiar esos paradigmas sobre los cuales hemos sido formados o deformados, como a veces lo digo yo, y también cómo a partir de ahí podemos hacer aportes significativos a nuestros pequeños entornos sociales en que nos movemos. Pero eso lo tratamos posteriormente. Ahora quiero retomar un aspecto importante eh, que, que ustedes han planteado en la retrospectiva, y es que no puede surgir algo nuevo si no se crea desde sí mismo. No hay algo nuevo si no puede surgir desde mí mismo. Algo no puede surgir desde la norma, desde la tradición, desde las costumbres, desde lo costumbrista, algo no puede surgir. Tiene que colocarse el individuo en acción para poder que ese algo nuevo pueda surgir. Ahora, ¿cómo sucede esto? Es la pregunta. Porque recordemos que ya hemos dicho, lo moral se va construyendo. Es una construcción social de un momento determinado dentro de un contexto social determinado. Y solamente en esta lucha de encontrar lo que es realmente benéfico, algo que produce un bienestar para los seres humanos, es donde surge ese algo nuevo. O sea, tiene que surgir algo desde sí mismo, buscando un beneficio para ese grupo social y para mí mismo donde yo me muevo. Eso es indispensable. O sea, que implica que yo tengo que involucrarme en esa acción. Y yo quiero traer un verso que hacemos en las escuelas Waldorf en la secundaria todas las mañanas. Porque quizás en ese verso podemos encontrar algunas claves que nos pueden ayudar, nos pueden inspirar en esto. Y yo he traído mi propia traducción. Es decir, yo lucho a veces con las traducciones, ¿cierto? Trato de que sea transliteral, que se diga,
pues pierde un poco lo poético, obviamente cuando es transliteral, pero ¿cómo hacemos algo que conserve algo poético, pero que no pierda la esencia del contenido espiritual que trae un verso como estos? Yo miro en el mundo, en donde el sol brilla, en donde las estrellas centellean, en donde las piedras yacen, las plantas que viven crecen, los animales que sienten viven, en donde el hombre se anima a dar morada al espíritu. Yo miro en el alma que en mi interior vive. El espíritu de Dios teje en el sol y en la luz del alma, en el espacio sideral ahí afuera, en las profundidades del alma adentro. Hacia ti, oh Espíritu de Dios, quiero yo dirigirme suplicando que fuerza y bendición para aprender y para trabajar en mi interior crezcan. Ahora vamos a entrar en el verso, porque este es el verso del ejercicio ético, digo yo. ¿Sí? Y yo siempre digo, ahora volvemos a lo que dijo, no recuerdo ya, creo que fue Madeleine que dijo que, no fue Madeleine. Bueno, alguien mencionó que realmente el niño aprende de lo que nosotros tenemos o logramos transformar desde sí mismos. Y ese ejercicio de transformación, justamente, este verso, yo lo digo, no debería ser dado para que los muchachos lo reciten todas las mañanas. Es un verso que el maestro tiene que interiorizar frente a los alumnos de la secundaria. Yo miro en el mundo. ¿Realmente yo estoy mirando en el mundo? Y si realmente miro en el mundo, entonces yo me voy a dar cuenta que el sol brilla. ¿Cómo brilla el sol? En donde las estrellas centellean, en donde las piedras yacen, en donde las plantas viven, los animales que sienten, las plantas que viven crecen, los animales que sienten viven, en donde el hombre se anima. Eso es muy importante acá. En donde el hombre se anima a dar morada al espíritu. Lo primero es una percepción del mundo, ¿sí? Lo que podríamos llamar asimilación. Psicológicamente hablamos de asimilar cuando a nivel de nuestro cuerpo como órgano sensorial nos relacionamos con el mundo y lo que en ese mundo vibra y vive, existe, se asimila en mi interior. O sea, esos primeros versos tienen que ver con un proceso de asimilación. Pero para poder que haya esa asimilación, yo tengo que colocarme en actividad. O sea, tengo que dirigir mis sentidos justamente hacia ese mundo. Pero no es que yo ahí despabiladamente, como decimos los caleños, salgo por ahí a darme una rondita por la sexta con esos vientecitos de las 4 de la tarde comiendo un helado de Dari, ¿no? ¿Sí? Despabiladamente no es así. Yo tengo que colocarme en acción. Por eso ese primer verso dice, yo miro en el mundo. En alemán se utiliza el verbo schauen. Ich schaue in der Welt. Y schauen es mirar con presencia. No es como el oiga, mire, vea, bayuno, ¿no? Aquí en el valle miramos como muy sanguíneos, despabilados, ¿no? Andamos así, como las mariposas. Yo miro en el mundo y ahora comienzo a percibir eso que está en el mundo. Pero luego de que percibo ese mundo, comienza a ver algo que ya me va a comenzar a dar el segundo principio de la estructura de la relación con el mundo y con los otros, que es la socialización. Y el principio de esa socialización va a estar dado en donde el hombre se anima a dar morada al espíritu. Si yo no me animo,
mi ser no es morada del espíritu. Por eso creo que los jóvenes hoy en día, cuando dicen el animal humano, llevan algo de razón. ¿Sí? Porque podemos llegar a ser, vamos a mirar eso, podemos llegar a ser animales, ¿no? O peores que los animales, digo yo. ¿Cuál es la diferencia entre un humano y un animal humano? Y comienza aquí. El humano, el que ya no quiere ser más animal humano, comienza a dar en donde eso, en donde el hombre se anima a dar morada al espíritu. Y solo después de que el hombre se anima a dar morada al espíritu, ahora viene el otro aspecto. Yo miro en el alma que en mi interior vive. Dos aspectos importantes en la construcción de la ética. En donde el hombre se anima a dar morada al espíritu, yo miro en el alma que en mi interior vive. Y justamente este aspecto de la socialización no puede existir solamente como un proceso de asimilación. Ahí comienza un problema ético muy serio, donde el mundo nos quiere meter solamente como que hagamos solamente asimilación, percepción del mundo, inclusive indiscriminada, como el mundo me la da, a través de las redes sociales, chun, 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 no pasa nada. Solamente digiero, ni siquiera digiero, trago, 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 percepciones. Y ahora justamente ahí pasa algo. Si yo me animo a dar morada al espíritu y si yo miro en el alma que en mi interior vive, transito el aspecto de la asimilación para entrar en el proceso de la socialización. No puede haber una relación con los otros seres humanos si yo, primero, no le doy lugar a vivenciarme a mí mismo, a lo que en mi interior vive, en lo que en mi alma vive. Pero para saber qué es lo que vive en mi alma, yo necesito mirar dentro de ella. No puede haber relaciones humanas, no puede haber socialización si el ser humano no desarrolla la capacidad de mirar lo que en su interior vive. Una verdadera ética comienza con mirar lo que realmente en mi interior vive. Porque no puede haber una transformación de mi vida, de mi comportamiento o de mi comportamiento y mi relacionamiento con los otros si yo no miro en mi interior. Y para poder mirar en mi interior, tengo que realmente poder ver qué es lo que subyace detrás de mi conducta. Porque recordemos que lo moral solamente juzga mi conducta. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es lo moral. Pero para yo juzgarme a mí mismo, yo tengo que mirar qué es lo que subyace detrás de mi comportamiento. No meramente si mi comportamiento es bueno o malo, que motiva a que yo me comporte y me mueva en el mundo y en relación con el mundo y con los otros de esta manera particular. No depende de mi estructura temperamental o de mi estructura eh, caracterológica meramente, digámoslo de otra forma. No depende de mi temperamento. Depende de la estructura que subyace detrás de mi carácter. Y cuando analizamos el carácter, hay algo que está detrás de esos comportamientos. De eso entramos dentro de 8 días un poco más. Y luego el verso nos va a decir, en su segunda composición, el Espíritu de Dios teje en el sol y en la luz del alma, en el espacio sideral, ahí afuera, en las profundidades del alma, adentro. O sea que hay algo que acá se llama Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios teje allí, en esa luz
física que podemos ver del sol, pero también en la luz del alma. Nos habla de que hay una luz física que la tenemos del sol y nos habla de una luz del alma. Que esa luz teje en el espacio sideral que está ahí afuera y en las profundidades del alma adentro. Y aquí es donde yo siempre digo, yo no soy animal, al menos yo, ¿sí? Porque ya hay un componente espiritual dentro de nosotros, que está tejiéndose dentro. Y la última parte de esta composición nos va a decir ahora como una invocación, como una demanda, como un pedido, un clamor a ese Espíritu de Dios que teje. Hacia ti, oh Espíritu de Dios, quiero yo dirigirme suplicando que fuerza y bendición para aprender y para trabajar en mi interior crezcan. O sea, que algo más que lo instintivo, que lo costumbrista, que el condicionamiento social, todo esto que tiene que ver con nuestra existencia en la tierra, pueda ser que pueda que esto, suplico que pueda esto ser que viva en mi interior, esta fuerza y esta bendición. ¿Para qué? Para que esa fuerza y esa bendición dirijan mi aprender y mi trabajar desde mi interior, no es de mi exterior. Ayer hablaba con los jóvenes de 12 porque se entró el tema del dinero, de, del dinero en general, ¿no? Del bienestar. Y si era importante o no tener dinero y si era importante o no tener mucha plata o no. Y fue una discusión muy interesante de cerca de 45 minutos. Y al final, casi al final les digo yo, ¿qué es más importante que el dinero? Indudablemente, ya habíamos dicho que el dinero es importante, ¿no? Como medio. Pero ¿qué es más importante que el dinero? ¿Qué creen ustedes que es más importante que el dinero? Ellos dijeron muchas cosas, ¿no? El amor, la felicidad, la salud. Pero sacando todo eso, ¿qué es más importante que el dinero? La vida. La vida, además de la vida. La conciencia. Mm, También, todo eso es cierto, la conciencia, pero supera la conciencia, supera la vida. La conversación también. Sí, también eso es cierto, pero esta cosa supera a esa también, La paz interior. la paz interior. El amor. Ayudarnos. Al amor, ayudarnos. Aquí es que van escribiendo lo que yo hago con el dinero. ¿Qué otra cosa? A ver quién escribió por acá. El asombro. Ah, no, tú qué. No. El servicio. ¿Qué es más importante que todo eso y es el motor de todo eso? Y que solamente depende del hombre, porque todo eso son, a veces pueden ser cosas que vienen como dones. eh, pero hablando del contexto del dinero como un medio que me permite moverme en el mundo. Si pienso que el dinero es un medio que me permite moverme en el mundo, el concepto de dinero actual que tenemos, ¿no? ¿Qué superaría el dinero como medio que me permite lograr todo, muchas de las cosas que, que han mencionado? La familia.
Es más, les digo, sin eso no se puede tener nada de lo otro. ¿Qué supera? En el verso está la clave. A ver si la pillan. Lo voy a leer Por favor. desde la última parte. En la invocación. Hacia ti, oh Espíritu de Dios, quiero yo dirigirme suplicando que fuerza y bendición para aprender y para trabajar en mi interior crezcan. La voluntad. Más o menos. La palabra está concretamente dicha ahí. Espíritu de Dios. Dios. Crezca mi interior. Hacia ti, oh Espíritu de Dios, quiero yo dirigirme suplicando que fuerza y bendición para aprender y para trabajar en mi interior crezcan. El Espíritu de Dios. Ujú. Que crezca en mí. Ujú. Ay. La fuerza que Dios nos da. El Pero, Espíritu. sí, estamos pidiendo que Dios nos dé una fuerza y nos dé su bendición. Estamos pidiendo la bendición de Dios y que nos dé la fuerza. ¿Para qué? Voy a Por favor, lo colocarles lee este de ejemplo. nuevo, por favor. Voy a colocarles este ejemplo. Imaginemos que una persona logró amasar una fortuna significativa y quebró. Quedó sin nada literalmente. Conocemos biografías así, ¿cierto? Digamos que tenemos dos personas que han estado acomodadas, que han amasado una buena cantidad de dinero y las dos quiebran. Una no se sobrepone, queda hundido en la miseria de ahí para adelante toda su vida. Otra, a pesar de sus circunstancias dramáticas y quizás crueles que la vida lo ha llevado, puede volver a salir adelante. Los dos perdieron todo. Pero ¿qué es lo único que no se puede perder? La fe. Que ninguna situación del destino nos puede arrebatar y que va a ser el motor para que yo me vuelva a levantar de nuevo. Libertad. Confianza. Fe. La fuerza transformadora de nuestro ser. ¿Y eso cómo se podría decir? Aquí está, en el verso está dicho. Vuelvo y lo leo. Aquí está la palabra concreta. Hacia ti, oh Espíritu de Dios, quiero yo dirigirme suplicando que fuerza y bendición para aprender y para trabajar en mi interior crezcan. Trabajar nuestro interior. Trabajar, trabajar, trabajar. El secreto de la existencia es el trabajo. Y entonces, si puedo trabajar, yo puedo ser el hombre más rico del mundo, puedo tener, en todo sentido, ¿no? Porque hay muchos tipos de riqueza económica, intelectual, de posición, hay muchos tipos y miramos lo que es riqueza. Yo pierdo todo eso. ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que permite que una persona pueda volver a levantarse y uno no? La capacidad del trabajo, eso no lo pueden arrebatar nunca. La gran pregunta es, ¿para qué trabajo? ¿Cuál es mi motivación al trabajo? ¿Estoy motivado positivamente al trabajo o estoy motivado negativamente al trabajo? Esos son rasgos en psicología que uno mira cuando hace procesos de admisión. ¿Esta persona está motivada positiva o negativamente al trabajo? Eso dicho en traducción. ¿A esta persona el dinero es su único fin o el dinero es un medio? ¿El trabajo es un fin o el trabajo es un medio?
Y el trabajo es un medio justamente para conquistar mis ideales. Y ahí es donde se comienza a construir justamente la ética humanista. Si yo no me conecto con mis ideales, con mis más profundas aspiraciones que viven en ese interior de mi alma, todos trabajamos, pero eso no puede transitar de una manera diferente. Entonces, lo que hace que sea un ser humano diferente al otro es lo que lo motiva al trabajo. Y esto que lo motiva hacia el trabajo tiene que ver con la estructura de su carácter, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, en este sentido, todo lo que nos acontece tiene que ver con esa voluntad de transformación que es el trabajo. La palabra trabajo viene del latín deriva de la palabra en latín tripalium. Y tripalium traduciría como trípode. Y este tripalium o trípode era el potro de doma que se tiene todavía en las fincas donde hay ganado. Se coge el animal, lo llevo a este potro de doma, lo coloco ahí, lo sujeto, y ahí domeño los instintos y el cuerpo desiderativo que le es propio al animal. Puedo tener un toro de 400, 500 kilos y lo puedo domeñar en el potro de doma y ahí lo curo, ahí le aplico las inyecciones, ahí le hago lo que le tengo que hacer. O sea que la palabra tripalium es una imagen que nos dice aquí yo domeño lo instintivo que es del animal para poder entrar en su manipulación. De ahí deriva la palabra trabajo. Y eso llevado ahora al campo humano, el trabajo es lo único que puede conllevar a que ese cuerpo desiderativo, instintos, apetitos y deseos nuestros puedan ser domeñados. Y si los instintos y los apetitos nuestros no logran ser domeñados, no puede emerger en nosotros los ideales. El mundo actual quiere que nos quedemos justamente en la esfera de los instintos, los apetitos y los deseos. Ahí nos quiere dejar configurar una y otra vez. Solo seres que nos relacionamos por asociación, por asimilación, perdón, con el mundo. Asimilamos el mundo, lo percibimos, ¿cierto? Y hasta ahí llega. Solo, y este mundo solo lo que quiere hacer es estimular todo mi cuerpo desiderativo. Pero para poder conquistar mi naturaleza genuinamente humana, yo tengo que domeñar mis instintos, apetitos y deseos. Por eso digo, los jóvenes, cuando dicen el animal humano, están intuyendo algo. ¿Puedo ser un animal humano o no puedo serlo? De mí depende, va a depender de este ejercicio. Entonces, en este aspecto es donde justamente yo me coloco como ser humano, en esa interioridad, en eso que se moviliza dentro de mi ser y puede llegar a las transformaciones. Y claro, cuando hablamos nosotros del aspecto de moral, como está consolidado, hay dos formas sociales en que el aspecto moral nos habla. Y el primer aspecto tiene que ver con que lo moral, de alguna manera, nos habla de que usted infringió una norma, transgredió la ley. Y esa transgresión de la ley puede conllevarme, por un lado, a que yo soy un ser que pecó o cometió un delito. Pecado o delito. Transgredir la ley implica que cometió un delito o desde el punto de vista moral, social, usted pecó. O sea, cometer un delito o pecar significa transgredir la ley. En principio. Pero yo puedo transgredir no solamente las leyes jurídicas o sociales, yo puedo transgredir las leyes fisiológicas. El animal está sujeto a su instinto, a su apetito y a su deseo. Yo siempre lo he dicho acá, el león, cuando está lleno, le pueden pasar los cervatillos por las narices y no va a decir, ay, venga, comámonos, cacemos este venadillo, para guardarlo para mañana el desayuno.
Eso no lo piensa de hecho un león, ¿no? Nosotros estamos saciados y comemos, seguimos comiendo. O sea, transgredimos una ley fisiológica. Y esa transgresión de la ley fisiológica se llama gula. Si no podemos que pensar solamente en justicia penal o en transgredir la moral. Y también es cierto que toda transgresión tiene una consecuencia. Siempre está allí. Hay una consecuencia. Si como de más, hay una consecuencia. ¿Cuál? Me indigesto, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la medida? ¿No? Los orientales dicen que uno con un poquito de hambre siempre es mejor. No que uno ya aito como la ranita del cuento de hadas, ¿no? Ya estoy aita, princesita. ¿Sí? Eh, entonces, eh, si trabajo mucho y no tengo pausas, yo también estoy transgrediendo una ley que no solamente tiene que ver con lo anímico, sino con lo fisiológico. Entonces voy a terminar teniendo una enfermedad coronaria, por ejemplo. Siempre transgredir una ley me obliga a que justamente va a haber una consecuencia. Y justamente solo después de que yo veo la consecuencia, mi ser ético puede entrar y transformar esto. Ejemplo, estaba saciado, me colocaban esa torta, esa torta tan rica allí, ¿no? Deliciosa, eso. Y yo digo, no, yo no puedo resistirme. Sírvame un café y un pedazo de esa torta, así yo estoy ya aito como la ranita. Luego vendrán las consecuencias. Me pego una indigestión tremenda, ¿no? Y digo yo, ay, ya no puedo dormir, ¿no? Mira, esta noche que pasé tan terrible. Entonces, solo cuando veo la consecuencia yo puedo tomar una acción desde mí mismo y decir, esto no lo puedo seguir haciendo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo entra este aspecto donde el individuo se coloca como tal dentro de su proceso? Y no porque simplemente el médico o me lo dijo el cura o mi mamá o quien sea, no comas porque la gula es mala. Tengo que vivirlo muchas veces, experimentarlo para saber que no es bueno, porque la teoría a veces no funciona. No comas, la gula es mala, siempre escuchamos eso hasta que uno no aprende de que es malo. Mi niño, que no se meta por esa chambrana que se va a rayar. El muchachito sigue metiéndose por la chambrana, hasta que el primer día pasó por ahí de esa semana y se rayó. Tremendo rayón. Ahí aprendió que no se meta por la chambrana porque la chambrana se puede rayar. Y por eso entonces vemos que este pecado, esta transgresión de la ley conlleva algo de dolor y el dolor conlleva algo de conciencia. Pero en una conciencia que viene señalada desde afuera, te lo dije, si viste, te mereces esto, y dele, y recálcale, y aprieta el bichito ahí para que no quede nada. ¿No has visto que hay gente que dice que mata, no basta matarlos y no, que no quede ni el líquido del animalito, lo trituras literalmente? Eso es un poco lo moral, viene desde afuera. Y justamente tenemos que llevar a este aspecto desde dentro. Llenarnos de motivaciones internas con algo que nos ha pasado negativamente, con alguien que alguien nos hirió, nos hizo una afrenta tremenda. Eso mueve en mí el recordar, el remover, el remordimiento, el recordar. Y este comienza a eso que me hizo daño anímicamente desde el otro, lo muevo y surge entonces el rencor, que tiene que ver con ese recordare de corazón y moverlo en el corazón. Y ese odio movido dentro de mí me va a conllevar una enfermedad. Entonces, ahí nosotros tenemos una tarea frente a esto. Y justamente el mito del paraíso nos está hablando de ese proceso. Dios le ha dicho al primer ser humano, a este Adán y Eva, no coman de ese fruto, del conocimiento del bien y del mal, no coman todavía, porque si comen ahora, tendrá una consecuencia. O sea, le dice, hay una ley, hay un principio de ley en ello.
Si ustedes lo hacen, tendrán que vivir la consecuencia de esa ley. Y esa ley le dicen, porque si comen de ese fruto, morirán. Pero tentados, ¿sí? En un aspecto de un estado de ilusión, la serpiente dragón les dice, no, eso no es tan grave, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, que conozcan, que tengan esta capacidad de ver las cosas. Serán como Él si llegan a comer de ese fruto. Y hay una parte vulnerable en ese ser humano que cae, cae en la tentación, transgrede ese principio. Y justamente al transgredirlo tiene que vivir la consecuencia. Aquí es donde hay la manipulación del principio de la ley. Aparece Dios Padre y se muestra que fue el castigo de Dios. Ajá, comiste lo que no, ahora vas a vivir esto. No, simplemente Dios ha dado cuenta que ahora tiene que vivir la consecuencia de haber decidido libremente sobre ello. Y le coloca una condición importante para poder redimir ese pecado, y es el trabajo. No como un castigo, sino como un aspecto que puede llevarlo a la redención. ¿Se dan cuenta cómo manejan el discurso? A veces, sí, si estamos hablando solamente de filología, viendo el mito como lo establece. Y entonces venimos con esta imagen de deuda, culpa y castigo que arrastramos desde los eones, ¿cierto? Entonces, lo ético implica que justamente yo tengo que colocarme, ¿sí? En este proceso. Y las dos fuerzas que justamente me van a ayudar, eso lo vamos a tomar después. Ya Oscar trajo una de esas fuerzas que pueden colocar y redimir justamente este aspecto de lo que tiene que ver con la transgresión de la ley por un lado, pero también lo que me coloca activamente a moverme en relación con el otro, en la socialización. Y hay dos fuerzas que jalonan la socialización humana. Oscar ya nos trajo el aspecto, la fuerza del amor. Vamos a retomar esto. Y el otro aspecto esencial que conlleva, que es necesario para una vida de convivencia, es el perdón. Como fuerzas, y ambas fuerzas, el perdón y el amor, implican trabajo. Y vuelve al el verso de la mañana, donde dice, hacia ti, oh Espíritu de Dios, quiero yo dirigirme suplicando que fuerza y bendición para aprender y trabajar en mi interior crezcan. Solo estas fuerzas del amor y del perdón pueden emerger si yo tengo este trabajo interior. No se da. Hay un tipo de amor, vamos a mirar más adelante, que es instintivo. Pero el verdadero amor trascendental implica transformación, implica trabajo, ejercitarme continuamente. Porque ya este ejercicio de este arte de amar justamente implica una voluntad activa, un trabajo interior, una transformación constante de mi ser. Y desde ese aspecto, el amor tiene que ser visto como algo que justamente es una ofrenda donde allí está el aspecto que usted ya mencionaron hoy, que también tiene que ver con ello, tiene que ver con la libertad, el libre, eh, la, la libre decisión, porque depende solamente desde mi propia capacidad interior. Tener una vida interior es muy importante y cuando vemos esta obra del Fausto, hay un aspecto, hay un momento interesante donde el Fausto, como un hombre que tiene que caminar al lado de Mefistófeles y pasar por las pruebas, eh,
del mal, digámoslo así, convivir con el mal mismo, le van a permitir realmente poder hacer ese trabajo. Y se ve en esta parte cuando él viene hablando con su discípulo Wagner. Lleguemos hasta aquella piedra en la que descansaremos de nuestro paseo. ¿Cuántas veces paseando solo me he sentado en ella absorbido por la meditación profunda y extenuado por la oración y las vigilias? Leyendo esa, y después sigue más, ¿no? Lo que él está diciendo, en qué a veces reflexiona él. Y está justamente reflexionando sobre lo que hacía con su padre. Su padre era médico en la época de la peste negra. Y él se sentaba allí a pensar cómo podría ser una medicina que ayudara a curar a la gente de la peste negra. Sí, él va a relatar eso posteriormente. No lo leo porque es bastante largo esa parte. Y luego va a hablar de cómo el padre lo va a inducir, va a decir que mi padre era un ser oscuro. Y él justamente crea un brebaje y la ayuda que hace es un brebaje, un barbitúrico que al tomarlo una dosis produce la muerte asistida, llamada hoy en día así. Pero él no piensa meramente en eso y en otra parte va a decir que él siempre piensa en las consecuencias de esa gente a la cual le dieron ese brebaje, pensando que se iban a sanar al tomarlo. Ahí vemos un dilema ético de Fausto, ¿cierto? Pero este dilema justamente surge porque cuántas veces paseando solo me he sentado en ella, absorbido por la meditación profunda y extenuado por la oración y las vigilias. Yo contemplo el alma que vive en mi interior. Yo miro en el alma que en mi interior vive. Y ahí comienza justamente el ejercicio ético. Bien, dejemos por hoy allí. Preguntas, aportes, inquietudes. Mario, lo ético de alguna manera también se relaciona con los principios, ¿verdad? Y lo moral con los valores. Siempre lo he al menos eh, manejado así, ¿no? Los principios son inamovibles, son imperecederos y los valores representan realmente pues, a una cultura, a algo realmente basado es en el tiempo, en la cultura, en un país, bueno, pero los Sí, principios realmente son inmutables. sí, y existen, ¿no? O sea, aquí no estamos en el tema de, porque sería como decir, valores o principios, ambos son importantes. ¿Sí? Es decir, yo existo gracias a que otros me han antecedido. Y igual es en el aspecto de la cultura, lo moral establece unas normas. El tema es, aplico la norma, la moral, el valor, porque así lo aprendí de todos mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tátara, o venga, ¿cómo es eso hoy? Ahí donde se involucra esos principios, que tanto yo realmente no lo hago porque es una tradición hacerlo, sino porque ahora yo me coloco y pueda que reviva el valor, pero yo debo involucrarme en el valor y no tomarlo solamente como una, como una estructura. Hoy en día, por ejemplo, muchos de los valores sobre los cuales nosotros fuimos educados, hoy en día están cuestionados totalmente, sutil o abiertamente. Ustedes ven una película de Netflix, que ahora está muy de boga esta red, ¿cierto? Y ustedes ven que todas esas películas tienen unos contenidos que de un momento determinado meten un nuevo valor. Muy sutil y no sutil, ¿no? Hay que estar bien despierto, pero los que van con inconsciencia, eso va llegando, va permeando, va entrando y no hay una acción. Bueno, ¿cómo me coloco yo como individuo frente a eso que me están colocando en esa escena allí? ¿Sí? Por ejemplo, el principio del control de la natalidad por la sobrepoblación humana.
Eso antecede a un valor que tenían nuestros abuelos que decía, cada hijo trae el pan bajo el brazo. Y hoy en día yo quiero traer más niños para que aguanten hambre. Un niño mal le está quitando el bocado a otro. ¿Se dan cuenta? Muy, muy sutil. Los paradigmas son muy sutiles y también cómo se va creando algo y cómo va entrando sin que yo entre en acción como individuo frente a ese hecho. Ahora, no tiene que ser ni uno ni el otro, pero ¿cómo me coloco yo frente a ese tema? Y hoy en día los jóvenes están tomando eso literal. Y yo he hablado con muchos de ellos sobre ese tema, ¿no? Les pregunto, y bueno, ¿y por qué tienes este criterio? No, yo quiero traer, que vamos a traer niños al mundo, con tanta hambre. Pero bueno, es que los vas a poner a aguantar hambre. Les digo yo, no, no, no. Pero es que, bueno, igual, es que en África, bueno, aquí, nomás en América Latina, acá, ¿no? Bueno, pero ¿y? ¿No? Pero toman criterios y van y se hacen la vasectomía o la ligadura de trompa jóvenes, sin 20 años, ya los médicos lo hacen sin preguntar si tuvo hijos o no. ¿Cuántos hijos ha tenido antes de preguntar a uno, no? No, vaya, tenga hijos y después vuelven. Bueno, pero es cuando yo comencé a dar la formación y la práctica clínica, ese era el principio. Hoy en día, usted llega y listo, siga, acuéstese y sale. No es bueno ni malo, es simplemente, a ver, ¿dónde está uno colocado frente a una decisión que tiene que tomar? Entonces vemos que los valores se trastocan, ¿no? Muy sutilmente. Cada hijo trae el pan bajo el brazo, que vamos a traer niños a aguantar hambre al mundo. Eso cambió. Eso está en la cultura, es un hecho real. Y está llevando a que la gente se comporte de una manera particular y que la gente tome decisiones en ese sentido. Temas éticos morales. Mario, y cuando le preguntaste a los jóvenes qué estaba por encima del dinero, ellos respondieron el trabajo, pero ¿se referían a un trabajo físico o si había algo de conciencia en un trabajo interior, anímico, espiritual, o están pensando era pues mientras exista trabajo pues puedo conseguir más dinero? ¿O cómo lo viste? Claro, desde el punto de vista de la reflexión está el tema dado sobre el dinero, o sea, el bien material. ¿Y qué supera el bien material? ¿Qué es el dinero? Si lo tenemos o no lo tenemos. Hoy día lo tenemos, mañana no lo tenemos, es un hecho real. Es más, hay gente que con poco dinero el dinero le luce. Hay gente que con mucho dinero pues desluce el dinero, ¿no? Porque derrochan. Hay gente que puede ganar muchísimo dinero y no le alcanza ni pa el café en la tienda, ¿cierto? No le luce el dinero, no depende de eso. Depende de una conciencia, le llaman hoy en día eh, educación financiera, ¿sí? De cómo aprender a manejar el dinero, ¿no? En términos técnicos. Pero ¿qué supera esto? El trabajo. O sea que la discusión detrás era que no es el dinero, si tengo mucho, tengo poco, si no, sino que si siempre tengo la capacidad de trabajar. Y ahora lo enlazamos al trabajo con los ideales. Y ahí va el aspecto, ¿no? ¿Cuáles son mis ideales? Y implica que yo tengo que entrar dentro de mi interioridad. ¿Cuáles son realmente mis ideales humanos? Entonces ahí ya entramos en la interioridad y en la conciencia de qué tan claro tengo cuáles son mis ideales. ¿Sí? Y finalmente la gran pregunta, porque la queja que tiene la mayoría de los jóvenes es que el mundo es un mundo caótico, es un mundo egoísta, es un mundo donde no hay justicia, pero la reflexión que se hace con ellos es bueno, ¿y qué hacemos para que eso sea diferente? Porque siempre a veces se espera de que venga algo desde afuera y cambie la situación. Pero no me coloco como ser ético yo para transformar esto. No tengo que esperar a que cambie el mundo, que ya llegue el genio, que coloque la ley, que todos vamos a obedecer, eh, decía, sumisamente. Es otra gran tentación, ¿no? ¿Cómo yo puedo generar bienestar en el ambiente en el que yo me muevo con lo que tengo?
Porque hay gente que espera ser multimillonaria para devolver, o sea, hacer el famoso retorno social. ¿Necesito ser multimillonario para hacer el retorno social? No, no necesariamente. Entonces ahí es donde vienen las relaciones con los jóvenes, ¿no? Como preguntas, no entramos de dar cátedra moralina, ¿no? Preguntas, reflexión, hago la contrapregunta mayéutica. ¿Y qué pasaría si? Y si no, ¿quién piensa diferente? A ver, ¿no? Entonces crear un ambiente justamente de reflexión, donde cada uno puede justamente aportar y crear eso, lo ético, cómo emerge el individuo ético de cada uno, ¿no? Ese es un poco el ejercicio. Gracias, María. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, cerramos. O aportes. Muchas gracias, Mario. En ¿El mi verso? pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Maestro Mario, muchísimas gracias a todos. Con mucho Gracias, gusto. Mario. Feliz Gracias. día, Que gracias. tenga un buen resto de día. Muchas gracias. Buen Gracias día a a todos. todos. Muchas gracias, maestro Mario.